Regresamos, amigos, 10:36 de la mañana, acá en Radio San Borja, Negocio Pyme 91.1 de la FM. Miki Torres, y ya estamos aquí con Andrés Choi. Él es presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, ¿correcto? Y nos estaba comentando que hay más de 14.000 bodegas. Bienvenido, en todo Andrés. el país. Bienvenido, Andrés, a Negocio Pyme con Miki Torres. Gracias, Miki. Andrés, estábamos conversando justo antes de que inicie el bloque, ¿no? Y decíamos, ¿cuáles son los principales problemas que tienen los bodegueros en nuestro país? Ya, hemos determinado, con lo que nos acabas de decir, que es una masa importante, ¿no? Definitivamente. Pero ¿cuáles son los obstáculos que tienen los bodegueros, nuestros amigos los bodegueros, para poder mantener su negocio a flote? Bueno, hay varios obstáculos. Desde el punto de vista del Estado, con los temas tributarios, ¿no? Que vienen por parte del gobierno central, que es los impuestos, y por el lado de los gobiernos locales, ¿no? Que son las licencias de funcionamiento, las licencias para expendio de productos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Andrés, y para nuestros amigos del MEF que nos deben estar escuchando, ¿no? Ellos dicen, oye, pero hay regímenes especiales para ellos. ¿Sirven estos regímenes especiales? No, para nada, ¿no? O sea, realmente estos regímenes especiales lo que hacen es impedir el crecimiento de una bodega, ¿no? Por ejemplo, yo estuve hablando con los señores del MEF y ¿qué es lo que pasa? Yo le decía, la mayor parte de los problemas que tenemos las bodegas no es el pago del impuesto, porque el pago del impuesto es poco. El problema son las multas que te ponen porque te olvidaste un día de pagar la declaración, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, te están avisando al milímetro. Entonces te pasaste un día y ya fuiste, pues tienes que pagar. Y la multa es mucho más que el impuesto. Entonces al final y al cabo tú terminas con una multa más grande por no poder declarar, que te obliga a cerrar, ¿no? Que lo es que el impuesto, ¿no? Por ejemplo, tú pagas 20 soles, ¿no? Sí. Que es el RUS, ¿no? Y de multa tienes que pagar 90, pues. Claro, no tiene ninguna lógica. O sea, no hay lógica, ¿no? Y si tú te pones a analizar, yo le decía a los señores de la SUNAT, señores, ustedes tienen que hacer cosas mucho más flexibles, claro, ¿no? Que permitan que uno pueda tributar de mejor forma. ¿Cómo tú quieres generar una mayor tributación si nos pones trabas? Claro, además que las sanciones, como tú dices, Andrés, terminan siendo exageradas, ¿no? Porque pueden, por ejemplo, clausurar un local. Ajá. Y el daño que pueden afectar con una medida en ese sentido es altísima para una bodega. Por supuesto, mira, la primera instancia era 3 días. O sea, imagínate 3 días que no vas a comer. Sin vender. Sin vender nada, porque no vas a comer nada ni nada. O sea, te vas a comer parte de tu capital ahí. La segunda es casi una semana. Y si no quieres, tienes que pagar hasta una multa de 7.000 soles, más o menos, eran 2 UIT casi. O sea, regalar la bodega. Claro. Así es, entonces mejor tú cierras, le entregas y te dedicas a otra cosa, pues porque definitivamente, o sea, yo le decía, y no solamente es el tema de la SUNAT, ¿no? También el caso de las municipalidades, ¿no? Las municipalidades también te ponen multas, entonces esas multas que te ponen también son exacerbadas. Por ejemplo, decía, yo tengo una bodeguita ventana, por ejemplo. Esas bodeguitas ventana, pues con las justas se hacen para la subsistencia. O sea, no son bodegas que generan un margen. Y ni siquiera lo que ganan ellos alcanza para toda la familia. ¿Ya? Entonces, detectaron una bodeguita ventana informal porque agarraron y las personas dicen, a ver, ¿qué negocio quiero poner? Quiero poner una bodeguita. Pues, ¿por qué? Porque lo tengo en mi casa, la puedo administrar. Entonces, ¿qué hago? Una ventana, pues, y me pongo a vender. Claro. ¿Ya? Entonces, pero no tengo licencia para ello. Viene la municipalidad y la municipalidad agarra, no tienes licencia, y estás vendiendo, entonces te cierro. Y te ayudo a formalizar. ¿Cuánto cuesta? 500 soles. No, y además que ahí empieza también un problema que nosotros hemos detectado de corrupción altísima, porque te empiezan a entregar licencias temporales. Por supuesto. ¿No? Que es un círculo vicioso, ¿no? Porque te dicen, mira, te doy esta licencia por 1 año, pero el próximo año ven, y parecería broma, pero es como si te dijeran, pasa por caja, porque vas a tener que pagar una coima para poder continuar en tu trabajo. ¿Esto es una problemática verdadera de las bodegas? Claro, o sea, las problemáticas de las bodegas es eso. Y por ejemplo también, si tú quieres vender licor, por ejemplo, tienes que sacar una licencia también. Especial para poder vender licores, ¿me entiendes? Claro. Si tú quieres poner un letrero, también tienes que tener una licencia para tu letrero, ¿no? Entonces todo, si tú quieres formalizarte, te cuesta un montón de plata. ¿Y si tienes un trabajador? También, te cae la SUNAFIL, te caen todos, y además ahora que los candidatos lo que están diciendo es que quieren aumentar el sueldo mínimo, que ellos no lo pagan, ¿no? Entonces eso nos afecta más, eso va a generar informalidad.
Tú sabes, Juan Carlos, que justo me preguntaban, pues, si es que podíamos prometer subir el sueldo o no, la remuneración Como lo mínima está vital. ofreciendo todo el mundo. Decía, oye, sería populista decirlo, lo que necesitamos es sentarnos, el empleador, los trabajadores, y evaluar verdaderamente en determinadas circunstancias. Además sería interesante, como lo han propuesto y como ocurre en algunos países del mundo, en donde los sueldos dependen del sector, ¿no? Sí, claro. De la productividad del sector, de cómo va, de cuál es, o sea, cuál es la rentabilidad realmente y la productividad del trabajador para realmente ver Si procede o no incluso, procede. incluso franjas de sueldos. Sí. No, el sueldo no tiene que ser fijo una cantidad, puede ser variable también, que es lo Ahora, más estimulante, ¿no? De hecho, y hablando de este tema de rentabilidad, y es un tema que estábamos hablando con Andrés, y creo que es importante que nos demos cuenta de ello, es preguntarnos si es que verdaderamente una bodega tiene o no tiene ganancia. Porque, y me parece, Andrés, permíteme preguntarte si estoy en un error o no, que a veces nosotros pensamos de que un negocio tiene ganancia, cuando en realidad esa ganancia lo que corresponde es al sueldo del emprendedor que está trabajando en su empresa. Entonces, ¿es esto así? ¿O es que verdaderamente se generan gran cantidad de ganancias, así como César Acuña con su universidad, y que los bodegueros tienen pues una rentabilidad altísima? Yo no entiendo por qué Acuña aún no está en la revista Forbes. Sí, Como uno de los dobles más ricos del mundo. 50 millones al año. pero hablemos, o sea, hablemos de los bodegueros. regresemos a los bodegueros. ¿Los bodegueros tienen utilidad, tienen ganancia, o lo que tienen es un sueldo autogenerado? Son autosubsistencias. O sea, Eso es. ¿qué es lo que pasa? El 96% de las bodegas no pasan del RUS. Claro. Bien, y entonces sus ingresos son menores. Ahora, lo que tú ganas en una bodega no es mucho, tú ganas 2, 3% dependiendo. El negocio de una bodega es la rotación y estar cerca de, entonces es por la calidad del servicio que tú puedas brindar. Algunos hablan, oye, ¿cuál es el ticket promedio? El ticket promedio es variado en las 5 limas. Claro. Ya, entonces no podemos definir, pero la mayoría son de subsistencia. O sea, el que pone una bodega es porque quiere, no tiene, uno lo han sacado del trabajo, otros no saben qué hacer y tienen un pequeño localcito cerca de su casa o en su casa, Es su capital. que es su capital, Claro. y encima quiebra. ¿No? ¿Por qué? Porque le cae todo el mundo, le caen los impuestos, le cae la zona. Y es más, ahora en el Congreso están leyendo también leyes que hacen también que dificultan el comercio. ¿Tú sabes que una de las propuestas que ha hecho Keiko, lo dijo en CADE, y es parte de las propuestas que ha hecho Miki en el plan de gobierno de Fuerza Popular? Y es un tema que a mí me parece interesante porque no lo han dicho otros, es el tema de tributación cero. Bueno, lo dijeron después ustedes y lo copiaron, ¿no? Que es que durante los 2 primeros años las micro y pequeñas empresas no paguen renta para que justamente puedan capitalizar y consolidar la empresa. Ujú. ¿Qué piensan ustedes respecto a esa propuesta? Bueno, esa idea, bueno, yo, un poco de mi perfil, yo trabajé antes en Prompime, ¿no? Entonces Hace estaba en mucho Prompime, tiempo yo estuve en claro. Prompime, ¿no? Y una vez se hizo comités de comités pymes, pues, ¿no? Donde reunimos a los gremios y a todas las instituciones y todo lo demás, ¿no? Esta propuesta, por ejemplo, yo analizando todo el tema de las pymes en ese entonces, veía que en otros países habían incentivos tributarios Así es. para poder apoyar, ¿no? Sobre todo en el Asia, yo veía que también existían pues ayudas a que una MIPE se vaya capitalizando, ¿bien? Y entonces uno de esos temas también era este tipo de incentivos, ¿no? La eliminación del impuesto a la renta, ¿bien? Cuando lo planteé en la mesa un poco más y me botan a patadas. Me dijeron, No la oye vieron, Andrés, no la tú vieron. estás loco, ¿qué te pasa? Que esto, que el otro, con eso no se puede jugar, ¿no? Entonces, definitivamente, ¿cómo quieres que una MIPE crezca si tú no la apoyas? Y además, ¿cómo quieres que se desarrolle? Por ejemplo, yo hice un estudio cuando estaba ahí en Prompime, por ejemplo. En ese entonces existían más de 2 millones de empresas, ¿no? De las cuales solamente 19.000 eran PRICOS, o sea, eran los principales contribuyentes. Bien, y el resto, ¿no? Eran MIPES, ¿no? Y había muchas MIPES que ni siquiera tributaban o que habían desaparecido, porque lamentablemente, pues, eran, si tú querías hacer una labor de venta de un solo productito en un momento determinado, ¿no? Para ser formal, tenías que formalizarte, plac, ¿no? Y después de formalizarte tenías que presentar 00 todo el tiempo, plin, 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 plin. ¿Y cómo es posible? Entonces, al final, te olvidabas de presentar 00 y te caía tu multa, Sí, pues. claro. Entonces, ¿cómo tú quieres formalizar o cómo tú quieres hacer que las pequeñas o los pequeños negocios o los micronegocios o los que quieren iniciarse en el negocio empresarial
formalicen. Pues. Formalicen, imposible. Andrés, una pregunta. En estos 5 años de gobierno, 4 años y medio y un poco más, Ya. ¿te has sentado con algún ministro de Economía a No, escuchar para y hablar de la nada. problemática de las bodegas? ¿Se ha No. ensuciado los zapatos de algún ministro de Economía Nada. de este gobierno en alguna bodega del Ni país? de este ni de los anteriores. Así de sencillo, ¿no? Recién hará, pues, 2 meses del año pasado que me llamaron los de la SUNAT para conversar cómo se podía hacer. Que le estabas dando duro en medio, pues. Sí, pues, pero si no le das duro en medios, pues, ¿qué hacen? ¿No? Entonces, es y definitivamente... como hay que chantajearlo Claro. para que reaccione. Y uno de los grandes problemas... Como es que hemos hecho, te decimos, Miki y yo, para que no nos persigan. Desde que tenemos programa nos persigue la zona, ya empezamos a reclamar y dejaron de perseguir. Increíble. Oye Andrés, pero la tributación no lo es todo, ¿no? Y yo creo que también tiene algún otro problema importantísimo y me imagino que está relacionado con el tema de la inseguridad. Sí, bueno, tienes el tema de la inseguridad, que ha sido el tema de la inseguridad que es bien alto, ¿no? Nosotros hemos visto, y imagínense, ¿no? Por ejemplo, parte del estudio, ya, la inseguridad más es en el cono norte, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí, y en San Juan de Lurigancho. O sea, en los conos, en Lima Centro no es tanto, ¿no? ¿A donde se mueve más efectivo puede ser? Exacto, donde se mueve más efectivo, ¿no? Entonces, y ahí hay algunos promedios de 2.000 soles, de robos, etcétera. O sea, no son montos tan pequeños también, ¿no? Claro. Que han descapitalizado mucho el negocio de las bodegas. Y el efecto puede ser terrible, ¿no? Porque yo escuchaba aquí con una oportunidad hacer una reflexión sumamente interesante. Decía, la inseguridad es algo que afecta a todos los peruanos, pero que afecta de manera más profunda e importante a las personas de bajos recursos. Entonces yo me imagino que, por ejemplo, el empresario de la microempresa, de la pequeñísima bodeguita, si es víctima de un robo, de un asalto a su local, debe ser terrible, prácticamente condenarlo simplemente a que quede ahí su emprendimiento y no pueda salir adelante. Sí, lo que pasa es que lamentablemente cuando te roban tu dinero y en esos negocios se maneja mucho efectivo. Mucho efectivo, ¿no? Entonces, el tema del efectivo lo que hace es que también sea mucho más rápido de generar robos. Otro de los temas es que la mayoría de pymes pues no creen en los seguros, ¿no? Pues, los seguros son demasiado caros, son elevados, realmente pues son un costo más y yo con las justas cómodo, entonces ¿para qué voy a pagar un seguro? ¿No? Y algunos decían, no, es mejor tener un seguro que no tenerlo, ¿no? Entonces, pero como es un costo, entonces nadie apuesta por eso. Las compañías de seguro te dicen, sí, pero puedes pagar tanto, que esto y lo otro, pero no se ajustan a No la termina siendo realidad. atractivo. No crean un producto ad hoc. Sí, para el- siempre tratan de desarrollar productos relacionados, pero desde el punto de vista de ellos. Sí, pues. Perfecto. Bueno, en fin. Muchísimas gracias, Gracias, Andrés, Andrés. por haber venido, nos has ilustrado y verdaderamente sería importantísimo que la gran cantidad de funcionarios escuche a Andrés y a empresarios de la micro y pequeña empresa de esta manera para que sepan exactamente cuál es su problemática y las oportunidades de solución. Así Muchas como gracias. ustedes han hecho con su plan de gobierno, ¿no? O sea, si Fuerza Popular llega a ganar la presidencia y tiene el Ejecutivo, van a recibir a Andrés y a los bodegueros, Por supuesto que sí. o van a ensuciarse los zapatos en Claro, la bodega del país. No tenemos que recibirlo, nosotros tenemos que ir Y para van allá. hacia ahí. Eso es. Mira, Andrés, ¿ah? Bien, amigos, gracias Andrés por haber estado con nosotros. Te invitamos además a compartir todas las investigaciones, los estudios, lo que hagan en la plataforma del Firme, que nosotros estamos promoviendo y estamos apoyando, que es justamente en principio contra el alcohol ilegal, contra todo lo bamba. Te invitamos para que compartas esos estudios en la plataforma del Firme y nada, gracias por estar y te vamos a tener como invitado, digamos, seguido, digamos, en este programa en adelante. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Miki. Bien amigos, regresamos con el consultorio sobre cómo formalizar una bodega. Un corte y venimos.